Bienvenido, bienvenida a Hoy por mí, mañana también. Un espacio en el que compartiré contigo todos los conocimientos, habilidades y herramientas para crear una relación extraordinaria con la persona más importante de tu vida. Y esa persona eres tú. No puedo prometerte que vaya a ser un camino fácil, pero lo que sí te aseguro es que merece y mucho la alegría. Empezamos. Este episodio está patrocinado por mi mentoría definitiva. ¿Alguna vez has sentido que a pesar de tu esfuerzo no avanzas tanto como te gustaría? Como si estuvieras en un camino que no tiene fin y donde por más que lo intentas no consigues mejorar en esos aspectos de tu vida que realmente te importan. Si es así, mi mentoría definitiva es para ti. Una única sesión en la que detectaremos los bloqueos mentales o emocionales que no te están permitiendo avanzar en tu vida personal o profesional. Además, crearemos juntos un plan de acción personalizado con estrategias y herramientas enfocados en tus objetivos a corto, medio y largo plazo. Porque recuerda, si fallas al planificar, estás planificando fallar. Dile adiós a esos procesos de acompañamiento eternos en los que muchas veces pierdes la motivación. En mi mentoría definitiva ganarás ese impulso, claridad y dirección que necesitas para salir del estancamiento en una única sesión. Si esto resuena contigo, te dejo el enlace con toda la información en la descripción del episodio. ¡Feliz presente, amor! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que de maravilla, con mucha energía y con muchas ganas de aprender. Arrancamos con este episodio número 21, en el que voy a compartir contigo cuáles son, desde mi apartado personal, después de haberlo estudiado mucho, de acompañar a muchas personas, de contrastar con mucha gente, oye, para ti, ¿qué significa la libertad? Que esto te lo preguntaré un poquito más adelante. Y es esos 6 pilares, esas 6 libertades que siento que hay que conquistar para sentirse realmente libre. Así que vamos a por ello, y lo primero de todo es el crear un poquito de contexto. Y antes de nada decirte que obviamente siempre todo lo que te voy a compartir, tanto por redes sociales como en el podcast, cualquier vía en la que pueda compartir, es algo que antes haya experimentado en mis propias carnes. Nunca te voy a hablar de nada que no haya hecho antes, que no haya probado antes, que me haya ido bien, que no me haya ido tan bien. Así que por eso quiero compartir contigo esto hoy, porque siento que es un temazo y es hecho de sentirnos libres, es un camino espectacular que todos estamos recorriendo constantemente en nuestra vida, y por eso me apetece muchísimo compartirlo contigo, porque wow, ahora es 2025 que estoy grabando ahora aquí este episodio, y literalmente me ha llevado 5 años, casi 5 años, 4 años, el alcanzar estas libertades. Así que vamos a por ello, y te lo voy a compartir ahí desde el amor absoluto, y espero de corazón, le pido a Dios que te ayude en ese camino de alcanzar nuestra verdadera libertad. Y vamos a crear un poquito de contexto, empezando por algo que siento que es muy importante, una reflexión que es: todo el mundo quiere ser libre, pero muy pocas personas saben cómo alcanzar esa libertad. Y me incluyo, como te decía, hace tiempo no tenía ni idea. Pensamos muchas veces que somos libres por tener dinero o libres por vivir en un país aparentemente libre, y esto lo podemos ver más adelante, y muchas veces también se nos vende el concepto de la libertad, ¿no? Pero realmente, si tú dependes de algo, ya sea del sistema, del dinero, de personas, de la comida, de ciertas cosas, ¿realmente se podría decir que eres libre cuando dependes de cosas externas para sentir esa libertad? Esto es un melonazo y te invito a que lo reflexiones, y aunque lo vamos a ver ahora con calma en el episodio, te dejo esa reflexión ahí para empezar. Y fíjate, aquí lo hilo con que la libertad, que es algo súper importante para el ser humano, es algo que no se enseña en el colegio, ni tampoco te lo muestran en el instituto, te lo muestran un poquito en el apartado de la filosofía, pero muy por encima. Pero ¿quién te enseña o quién te cuenta cómo alcanzar tu libertad emocional, tu libertad mental, tu libertad financiera, tu libertad geográfica y estas diferentes libertades que vamos a ver a lo largo del podcast? Nadie. Y es ahí cuando te das cuenta de que al sistema
este sistema socioeconómico corrupto en el que vivimos, no le interesa que seas una persona libre. Pero, y Alfredo, ¿por qué no le va a interesar que sea una persona libre? Porque si tú eres libre de pensamiento emocional, relacional, financiera, geográficamente, eres mucho más difícil de manipular. Y interesa que estés quebrado física, mental, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente y financieramente hablando. ¿Por qué? Porque si yo estoy mal en todos estos apartados y no soy libre en todos estos apartados, entonces dependo de papá sistema. Empiezo a caer en una indefensión aprendida, es decir, esto es lo que hay y dependo de las ayuditas del Estado, dependo de si encuentro trabajo o no, dependo de lo que diga el gobierno, dependo. Y eso nos va a quitar lo más importante que tiene el ser humano, que es la autonomía, que para mí es mucho más importante que el concepto de la libertad, porque la libertad está tan prostituida a día de hoy que siento que es mucho más importante la autonomía, esa capacidad que tenemos de pensamiento crítico, de crear dentro de nuestro mundo y nuestro estilo de vida nuestras propias normas, leyes internas nuestras, de nuestro carácter. Ojo, nunca que atente contra nadie, y cuando digo nadie es ni contra seres humanos ni con cualquier ser vivo. Pero es mucho más importante, siento, el gobernarse a uno mismo y tener libertad dentro de nosotros que tener una falsa libertad aparente fuera de nosotros. Así que, dicho esto, y antes de comenzar con las diferentes libertades, me gustaría preguntarte, y déjamelo en comentarios, creo que voy a dejar una encuesta aquí en este episodio. ¿Qué es para ti la libertad? Me encantaría que lo reflexiones y si te nace compartírmelo, me encantaría leerte. ¿Qué es para ti la libertad? Para mí, voy a compartírtelo. Para mí es amarme a mí mismo, amar lo que hago, amar cómo lo hago, amar con quién lo hago y amar dónde lo hago. Para mí, eso es la definición del éxito / libertad en la vida. Amarme a mí mismo, amar las cosas que hago, cómo las hago, dónde las hago y con quién las hago y las comparto. Vamos a por la primera libertad, que es la financiera. Que esto es, ¿quién no quiere libertad financiera? ¿Quién no quiere tener el dinero suficiente como para decidir si quiero o no trabajar? Esto a mí me llevó literalmente 4 años de mi vida, pero créeme que merece absolutamente la alegría aprender, frustrarse, haber contratado mentores, leerme un montón de libros y dedicarle mucho tiempo a aprender algo que no te enseñan en ningún sitio ni en el colegio, a no ser que estudies la carrera de economía y aún así no te enseñan ciertas cosas, que es ser libre financieramente, aprender a gestionar tu dinero, aprender a ahorrar, invertir ese dinero en cosas que te den luego un dinero o una remanencia mes a mes independientemente de que trabajes o no. Y por eso quiero compartir esto hoy contigo. Y aquí en este apartado no me voy a extender mucho y no me voy a profundizar mucho porque te voy a recomendar que vayas a un podcast que grabé anteriormente en el que hablo como sobre crear una vida a medida. Porque aquí te comparto en este podcast un apartado en el que toco en profundidad todo el tema de la libertad financiera y aparte te recomiendo libros, herramientas. Es más, la herramienta que te dejes en ese podcast te la vuelvo a dejar hoy aquí en el enlace de la descripción. Es una herramienta que solo comparto con mis alumnos de mentorías, que es mi programa de más alto valor, y es un documento en el que te digo el paso a paso de los hábitos para conseguir la libertad financiera. Desde una herramienta de Excel totalmente automatizado que te comparto, de cómo administrar tus finanzas, cómo aprender los principios de la riqueza y muchas otras cosas más que verás en el documento que te invito a que te descargues en la descripción del episodio. No obstante, me gustaría compartirte estos principios de la riqueza. Que, por un lado, tenemos ¿cuál es el problema que experimentamos hoy en día? Pues que nos han enseñado básicamente a ingreso, gasto. Ingreso, gasto. Si gano poco, gasto poco. Y si gano mucho,
gasto mucho. Al final, piensa esto. No es igual de pobre el que gana 1.000 euros y al final se queda con 500 todos los meses, ejemplo, que el que gana 10.000 y se gasta 9.500 y al final se queda también con 500. Pues por desgracia, esto es lo que le pasa a muchísima gente. Van mejorando su trabajo, ascienden, reciben un dinero de una herencia, etcétera, pero siempre están igual. Siempre están llegando a final de mes apurados, tal. ¿Por qué? Porque no salimos del bucle de ingreso-gasto. Y si yo gano más pero gasto más, estoy exactamente en el mismo punto que antes. Entonces, te voy a compartir estos 4 principios, que son ingreso, ahorro, inversión y simplificación. Es decir, lo primero que me debo de centrar es en aumentar mis ingresos. Oye, a lo mejor estás trabajando 6 o 8 horas al día, pero oye, ¿y el resto del tiempo libre que tienes? ¿Podrías dedicar tiempo a otro trabajo online o ayudar a una persona a lo mejor en la que tú seas bueno en eso en concreto y puedas ganar un dinero extra para empezar a ahorrar e invertir luego ese dinero, etcétera? Porque muchas veces está en nuestra mano absolutamente, siempre está en nuestra mano absolutamente el coger esa responsabilidad de decir, oye, en lugar de estar 2 horas viendo Netflix o en las redes sociales, etcétera, podría estar con un trabajo online y teniendo un sobresueldo todos los meses que luego podría meter en una cuenta de ahorros o de inversión para que el dinero empiece a funcionar por mí. Entonces, esta parte es importantísima. Aumenta tu fuente de ingresos. Hoy no es negociable que no tengamos más de una fuente de ingresos. Esto es lo que se llama en economía como el no apostar todos los huevos en una misma cesta. Porque ¿qué pasa si tú te quedas sin trabajo? ¿Qué pasa si tú te quedas sin esa única fuente de ingresos? Que las vas a pasar bastante mal. Porque no vas a tener una fuente de ingresos adicional. Pero imagínate, si yo tengo 2, 3, 4, 5 fuentes de ingresos, si por lo que sea una de ellas desaparece, tengo otras fuentes de ingresos que me ayudan a tener una buena economía hasta que vuelva a encontrar, por ejemplo, otra fuente adicional. Entonces, esta parte, como ves, es muy importante. Aumentar los ingresos. Luego, el ahorro. Me da igual que sean 25 euros que 250. No importa. Aquí yo tengo una regla que es el diezmo. Y si no puedes ese 10% de lo que ganas, aunque sea un 5%, da igual. Créeme, si lo más importante no es cuánto ahorras al mes o cuánto metes en esa cuenta, es que crees el hábito de meter en esa cuenta todos los meses un dinero. Me da igual que sean 5 euros, 50 o 500. Pero compromiso en que según entra el dinero, automáticamente el 5 o el 10% va a esa cuenta y no lo toco, ahorro. El tercer paso es la inversión. Hoy en día y con el tema de la inflación, que si no conoces este tema, básicamente es que todo en el mercado está subiendo, pero el dinero que tú tienes en el banco está totalmente congelado y si el 10% aumenta el valor de mercado, tú no tienes 3.000 euros en el banco. Si el 10% de todo lo que yo compro normalmente ha subido con la inflación, cuando yo saco el dinero de mi banco, voy a pagar un 10% más, por lo tanto ya no tengo 3.000, tengo 2.700. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. Tú sí vas a ver en el banco que tienes 3.000 euros, pero cuando vayas a comprar patatas, legumbres, aceite de oliva, etcétera, tu dinero ya no va a valer lo que valía antes, por lo tanto vas a perder dinero. ¿Cómo vamos a solventar esta parte? Con la parte de la inversión. Lo más sencillo son fondos indexados. No obstante, aquí en el documento que te decía que te descargues tienes todo para empezar con el tema de los fondos. Es más, como te comenté en otro podcast anteriormente, si quieres empezar con el tema de los fondos indexados, quieres que te recomiende el teléfono de un asesor financiero de mucha confianza, etcétera, dímelo y te paso su teléfono, su contacto, encantado. Porque al final, pues cuando no sabemos hacer algo, lo mejor es ponernos en manos de un profesional que nos ayude a mejorar este apartado en concreto. ¿Por qué es importante el tema de el tema de las inversiones? Porque ese dinero va a ir aumentando con el tiempo. Un fondo indexado lo que hace es generar un dinero por meter ese dinero en esa cuenta. Para que te hagas una idea, yo por ejemplo los fondos que tengo aumentan en torno a un 10-12% anualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo he metido 1.000 euros, al final del año tengo 1.100 euros en esa cuenta. Y eso va a contrarrestar la inflación del mercado para que al menos mi dinero, como mínimo, se mantenga como está y si encima puedo ganar un poquito más,
pues genial, pero no dejarlo ahí parado en el banco porque te aseguro, vas a perder dinero con la inflación. Y luego por último es la simplificación, es decir, ¿realmente necesitas eso que te vas a comprar en tu vida? ¿Desde dónde lo estás comprando? ¿Desde una emoción? ¿Desde un capricho? ¿Desde que tienes una incomodidad en tu vida emocional, mental y acabas cayendo en las compras compulsivas? Porque te aseguro, no hay nada carnal, no hay nada material que pueda llenar un vacío emocional. Muchas veces caemos en comprar cosas, en comer, en hacer ciertas cosas pensando que van a acabar con esa emoción desagradable o con ese pensamiento que tenemos y lo único que hacemos es anestesiarnos, pero eso no va a desaparecer hasta que no lo gestiones, ¿vale? Por lo tanto es, ¿desde dónde estoy comprando esto? Yo aquí tengo una regla que te animo a ponerla en práctica. Cuando yo veo que quiero comprarme algo, me lo guardo en la cesta de la compra de esa página web o lo que sea, o incluso si es en la calle, me da igual, me espero y espero 5 días. Y si después de 5 días me lo quiero comprar, me lo compro. Y si a los 5 días se me ha pasado comprármelo, es porque realmente no lo quería y había sido una compra absolutamente emocional. ¿Vale? Entonces, es importante también aprender a relacionarnos de esta forma con nuestro mundo interno para no caer en estas compras compulsivas que luego al final hacen estos poquitos que se acaban convirtiendo en muchitos. Lo que realmente asfixia financieramente a una persona son los gastos hormiga. Es ese café que te tomas todos los días, el salir a comer demasiadas veces al mes, etc, etc. Estas cositas al final hacen 200, 300 euros al mes, que es lo que tú podrías meter en ese fondo de inversión o en esa cuenta de ahorros. Entonces, ¿ves qué importante? Recapitulamos. Ingreso, ahorro, inversión y simplificación. Simplifica tu vida. Y aquí recordarte, simplemente para que no se te olvide, vete al enlace de la descripción y ahí tienes esta plantilla de los hábitos para conseguir esa libertad financiera. Pero bueno, te quería comentar por encima algo que ya vimos en un episodio anterior y que siento que era importante, pues por si no lo habías visto. Vamos a por el segundo apartado, que es la libertad geográfica. Es decir, que tú puedas estar donde quieres, que puedas trabajar desde donde tú quieras. Entonces, claro, trabajar desde donde yo quiera, ¿a qué me lleva esto? Pues que mi trabajo debería de ser un trabajo online o bien una empresa que, es decir, trabajo online por mi cuenta, un negocio online, o bien trabajar en una empresa que no tenga problema con que yo trabaje desde cualquier parte del mundo, ¿vale? Entonces, si para ti es súper importante esta libertad geográfica y no la tienes en tu trabajo actual, pues puedes dedicar tiempo, no tienes por qué mandarlo todo a la mierda y de repente, pues ya está y me voy a buscar otro trabajo y tal. No, hagamos las cosas con cabeza, por favor. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes, imagínate, 4 o 5 horas libres al día cuando sales de trabajar, pues ve mirando en la bolsa de trabajo otros trabajos con esta modalidad online. Mira a ver qué empresas demandan más este tipo de trabajos remotos, ¿vale? Y de esta forma, poco a poco, fuera de tu horario de trabajo, puedes ir mirando estos trabajos, echando currículum, etcétera. Oye, que un día te sale ese trabajo y te cuadra por las condiciones y tal, y encima es online y vas a poder tener esta libertad geográfica. Genial, pues damos el paso, pero aquí, como me gusta decir, en el tema laboral, es importante que a no ser que tengas un muy buen colchón para vivir esos 6 mesecitos por lo menos, no soltemos la liana que tenemos hasta que cojamos la siguiente liana, ¿vale? Esto es muy gráfico, es como cuando los monos van en el bosque, en la jungla, has visto que nunca cogen la liana, nunca sueltan la liana que tenían en la mano hasta que cogen la siguiente. ¿Por qué? Porque esto te da seguridad. Así que en el apartado financiero, recuerda, procura no soltar la liana en la que estás, que te da cierta estabilidad, hasta coger la siguiente, a no ser que tengas un muy buen colchón de, oye, es que me han dado una indemnización y con esto puedo vivir un año o 6 meses. Ok, genial, entonces, guay. Pero ojo, porque conozco a gente a la que ha recibido herencias, indemnizaciones, etcétera, y se lo han fundido todo y no han buscado trabajo en ese tiempo, o han estado buscando, pero como no saben administrar bien su dinero, se lo han fundido y luego lo han pasado fatal económicamente. Entonces, yo siempre, mi recomendación es no sueltes la liana hasta que cojas la siguiente, y en caso de que tengas un dinero como para sobrevivir X meses, ¿vale?
de que puedas estar con ellos 6 meses o un añito, planifica muy bien, ¿vale? Cuánto vas a querer gastarte al mes, qué dinero es el que vas a usar para financiar tu estilo de vida, etcétera, porque si no, créeme que luego puedes pasarlo mal de forma totalmente innecesaria. Vamos a por el tercer pilar de la libertad, que sería el pilar del tiempo. Es decir, aquí es el pilar de hacer lo que quieras, realmente en el horario que quieras y trabajar cuando quieras. ¿Cómo podemos conseguir este trabajar cuando yo quiera y el tener el tiempo que yo quiera, básicamente? Pues obviamente, siendo emprendedor o empresario, tener tu propio negocio, o por otro lado también es el trabajar por resultados. Esto es una filosofía mucho de Estados Unidos, ¿vale? Que es, oye, en lugar de trabajar por tiempo, como pasa en la mayoría de las empresas, que tengo que ir 8 horas sí o sí todos los días, en Estados Unidos, por ejemplo, muchas empresas pagan por resultados. Es decir, imagínate, si yo soy experto en ciberseguridad y mi empresa, imagínate, ha habido un hacker que se ha metido en la página y ha robado datos y necesitamos corregir ese problema, a mí no me importa que tardes un día o tardes 8. Lo que me importa es que soluciones ese problema. Ese problema que me va a hacer ahorrar millones de euros en datos que estoy perdiendo por tener esta brecha de seguridad en mi empresa. Entonces, siento que es mucho más importante que se nos dé una remuneración económica por nuestros resultados que por el tiempo. Porque esto, por ejemplo, se ve mucho y últimos datos que se han visto, por ejemplo, aquí en España, y es la mayoría de las personas de las 8 horas reconocen que apenas están 2-3 horas concentrados y haciendo cosas que realmente tienen un valor. Ojo, 2-3 horas, 4 en lo máximo de 8 horas. Entonces, oye, si yo puedo hacer en 4 horas lo que otros compañeros pueden hacer en 8, cuando cumpla esas 4 horas me voy a casa. Ya, bueno, Alfredo, es que es muy fácil decirlo. Aquí es muy importante también tener la iniciativa de negociar estas condiciones. De decir, si tú eres bueno haciendo lo que haces y lo haces mucho más rápido, sé que esto no es fácil, pero es importante que vayamos desde esa asertividad y con todo el amor del mundo a nuestro responsable, a nuestro jefe, a nuestra jefa. Oye, mira, Pepito, Pepita, es que yo me he dado cuenta que ese trabajo que hacen todos mis compañeros en 8 horas, yo soy capaz de terminarlo en 4. ¿Podría irme a casa cuando termine este trabajo? ¿O podría encargarme de otras cosas además de mi trabajo para tener un sobresueldo? ¿Ves? Siempre hay opciones, pero muchas veces nos quedamos con esa mente cuadriculada y bueno, esto es lo que hay, voy 8 horas a la oficina y ya está, no le digo nada a mi jefe porque tengo miedo, no vaya a ser que me vaya a despedir, esto, lo otro. Entonces, ¿ves qué importante es reconocer que todo siempre está en nuestra mano y que muchas veces no nos damos el permiso o no nos atrevemos realmente a coger nuestra vida por las riendas y hablar con esa persona y decirle, oye, pues pedir un aumento o oye, yo puedo dedicar tiempo a otras cosas porque termino antes que mis compañeros. ¿Podría ganar más dinero si echase más horas aquí? ¿Vale? Entonces, siempre hay opciones para aumentar nuestra fuente de ingresos y también generar esa libertad de tiempo en caso de que así lo quieras. De verdad que alucino con esto. Más del 70% de las personas que escucháis los episodios no estáis suscritas al podcast. Si te suscribes, contribuirás a que el podcast llegue a muchas más personas que, como tú, quieren construir una vida más plena y significativa. Una pequeña acción que sin duda tiene un gran impacto. Venga, va, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio, que es gratis. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Y en qué tipo de trabajos, por ejemplo, podría trabajar por resultados? Pues, por ejemplo, ahora en el mundo online tienes, por ejemplo, trabajos como ser closer de ventas. Es decir, para emprendedores, por ejemplo, como yo, como mi emprendimiento, ¿vale? A mí casi a diario me escriben personas para ofrecerme servicio de closer, de setter, que esto lo veremos ahora también. Es decir, personas que se dedican a cerrar ventas, llamadas de venta y se llevan una comisión por vender tu programa, por ejemplo, como emprendedor. Y tú puedes hablar con estos emprendedores. Si tú eres muy bueno o muy buena en ventas, puedes mirar en redes sociales a las personas que resonen contigo, que te guste mucho lo que hagan, que vendan un producto que a ti te encante, etcétera,
y escribirle con todo el amor y la naturalidad del mundo: oye, Alfredo, mira, es que he visto que tu proyecto me encanta, joder, me gusta mucho lo que compartes y demás, y oye, ¿tienes a una persona que te ayude a cerrar el tema de las ventas en las llamadas de tu programa, etcétera? Porque yo soy muy bueno vendiendo. Hay opciones, ¿vale? Lo que pasa es que hay que movernos. Y luego está también la opción de el setter, que son como las dos así que más honestamente me llamarían la atención si no estuviese en mi posición de tener mi propio emprendimiento, que es básicamente personas que se dedican a hablar con la comunidad de esa persona. Imagínate, tú hacia mí sería: oye, Alfredo, es que soy setter y lo que puedo hacer es hablar con las personas de tu comunidad para hablarles por privado sobre tu producto, sobre tus servicios, preguntarle en qué punto se encuentran, cuáles son los bloqueos mentales o emocionales más grandes que están atravesando. Te lo digo, por ejemplo, porque yo es lo que ayudo a solventar estos bloqueos mentales o emocionales en el programa, por ejemplo. Entonces, hablaría con estas personas para que me compartiesen: oye, ¿qué bloqueo emocional o mental puede tener? Y luego le derivaría al closer, a la llamada de venta, o a ti directamente en caso de que no tengas un closer. ¿Qué te parece? Y demás. Entonces, como ves, hay opciones. Yo, closer o setter serían dos opciones que, si quieres hacer un trabajo online, además de tu trabajo normal, es un trabajo que si tú eres bueno no le vas a tener que echar demasiadas horas, y si eres bueno vendiendo, hablando con la gente, persuadiendo, etcétera, te puedes llevar un muy buen sobresueldo con estos trabajos que encima son totalmente remotos, online, y que básicamente tienes también libertad de tiempo porque se trabaja por resultados. Luego, la cuarta libertad sería la libertad fiscal, es decir, que tu posición laboral o tu emprendimiento, tu negocio, tu empresa no limite el hecho de que tú estés en un país para poder operar fiscalmente ahí o no. Es decir, si es un problema que tú montes un negocio en un país, imagínate que te está poniendo trabas fiscales cada 2 por 3, en el que tienes que pagar un montón de impuestos, ejemplo, España. Es que es así, o sea, aquí estamos pagando en torno a un 40% de impuestos, dependiendo de los trimestres y demás, pero es la realidad. Y no te pinto esto porque, madre mía, no porque no quiero que emprendas tu negocio, que tires la toalla en caso de que ya lo tengas, no, sino que comprendas que para que nos vaya muy bien económicamente en España, también tenemos que facturar bastante bien, porque en torno al 35% o el 40% se va en impuestos. Entre los diferentes modelos que hay que presentar a Hacienda y los trimestres con el IVA, las facturas, etcétera, entre un 35 y un 40% se te van a ir en impuestos. Entonces, yo tengo que tener muy claro y muy en cuenta que si yo quiero, por ejemplo, vivir muy bien y vivir holgado, etcétera, pues si yo quiero, imagínate, que se me queden todos los meses limpios 3.000 o 4.000 euros, pues ya sé que voy a tener que facturar en torno a 10.000 euros para que se me quede eso limpio. Entonces, estos números, mucha gente no lo hace y empieza su negocio y su emprendimiento y con toda la ilusión del mundo, y al final acaban chapando el chiringuito en menos de un año. ¿Por qué? Porque no se han hecho las cuentas. Y como me gusta decir, en la vida hay dos clases de personas: las que saben contar y las que no saben contar. Si eres de las segundas, créeme, lo vas a pasar muy mal en tu vida, con los números, con las finanzas, con negocios que vas a cerrar por no echar las cuentas. Hay que tener muy claro cuánto quiero ganar, de qué manera voy a conseguir ese dinero, cuántos productos o servicios tendría que vender para alcanzar ese importe mensual, para tener esa recurrencia. Si no hacemos esto, obviamente vamos a ser pues como un velero que va a tener de repente un mes una buena facturación, luego al mes siguiente no, lo voy a pasar fatal, me voy a frustrar, me voy a agobiar y al final voy a terminar abandonando mi emprendimiento. Que esto es lo que le pasa a muchísimas personas por no crear un modelo de negocio rentable, sostenible en el tiempo, sólido y sobre todo que me dé ingresos recurrentes. Tú no puedes depender de los picos de caja. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, a un Mercadona, un Corte Inglés o cualquier otro comercio que dependa absolutamente de lo que va a vender o no en un mes? Ellos saben perfectamente, tienen una previsión de compras, de ventas, del flujo de caja que me va a quedar cada mes. Oye, que luego pueden pasar cosas obviamente extraordinarias, como puede ser la pandemia y otras cosas que te pongan contra la espada y la pared. Pero si tú tienes bien hechas las cuentas de cuánto quiero ganar, cuánto debería de vender,
cuánto se me queda limpio cada mes después de haber presentado impuestos, después de haber pagado el IVA de mis facturas, etcétera, lo vas a pasar muy mal porque cada 2x3 te van a llegar imprevistos. Te vas a gastar un dinero que ni siquiera te pertenece porque hay que presentar esos modelos a Hacienda y al final lo vas a pasar fatal. Entonces recuerda siempre el echar las cuentas. Entonces, aquí en esta libertad fiscal es importante que si para ti es muy importante, y valga redundancia, tengamos un modelo de negocio o estemos en una empresa en la que no tengamos esta limitación fiscal / geográfica, de que pueda trabajar desde cualquier punto del mundo y que aparte no me comprometa el apartado fiscal en poder desarrollar o no mi actividad económica en ese lugar. Por otro lado, tendríamos el apartado relacional, el quinto pilar, la quinta libertad. ¿Qué es esto de la libertad relacional, Alfredo? Pues libertad en relaciones, es decir, no tener que aguantar proveedores, clientes, empleados o socios, por ejemplo, que no te gusten. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues atreviéndonos a ser nosotros mismos para crear un entorno y relaciones extraordinarias. Porque mientras yo no sea fiel a mí mismo, a mí misma, a lo que realmente quiero hacer, a lo que pienso, etcétera, voy a estar siempre relacionándome con el mundo con una máscara, mostrándome cómo no soy, teniendo relaciones que no me gustan, que no me hacen feliz, empezando por mi ámbito personal, de entorno, pareja, familia, etcétera, y terminando por el profesional. Personas en mi entorno de trabajo que no aguanto, que no me tratan bien, que me están haciendo moving, que no me hacen ni caso, que no me tienen en cuenta porque mi jefe es un tal, porque... Entonces, es importantísimo que seamos libres relacionalmente hablando, que nos demos el permiso a ser nosotros mismos afrontando ese miedo al rechazo, y no te preocupes, como te he dicho en otros episodios, no te vas a quedar solo o sola porque te rechacen unas cuantas personas en tu vida, porque te vas a encontrar con muchas otras más a lo largo de tu vida, tanto personal como profesional, y desde ese atreverme a ser yo mismo, a arriesgarme a ser rechazado, ¿sabes cuál es lo bueno que muchas veces no vemos en el miedo al rechazo? Que todas esas personas que te rechacen, al otro lado de la moneda va a haber personas que te amen por quien realmente eres. Y como me gusta decir, y que ya he compartido más de una vez, prefiero 1000 veces que me odien por alguien que soy a que me amen por alguien que no soy. Porque si sostienes eso en el tiempo, acabará contigo y te acabará destruyendo, tanto en lo personal como en lo profesional. Así que, ¿no será mejor parar, reflexionar, ser honesto, honesta con uno mismo, con una misma y decir, ¿qué hago? Si realmente no me estoy mostrando tal y como soy, si realmente este trabajo no me gusta, si realmente no estoy feliz con esta persona, si realmente ni siquiera yo soy así. Entonces, y si encuentras estas respuestas incómodas, date el permiso poco a poco de mostrarte tal y como eres, dedicar tu tiempo a las personas que de verdad te amen por quién eres realmente, no por quién aparentas ser o por lo que puedes tener o por lo que puedes pensar, sino por tu valor, lo que hay en tu corazón, en tu mente y tu corazón, por quién eres realmente, porque ahí está el verdadero valor de una persona. No es en lo que tiene, ni en lo que hace, ni en lo que dice, es en quién es, sin filtros, sin máscaras. Quédate cerca de las personas, de verdad, que te amen tal y como eres. Porque, no sé tú, pero yo prefiero tener 4, 5, 10 personas en mi vida que realmente me amen tal y como soy, a tener miles de seguidores o un montón de gente que aparentemente me quieren, me aman, pero si desapareciese esa fama, si desapareciese eso que hago por ellos, si desapareciese esa economía, ¿realmente estarían ahí? Muchas veces la cruda realidad es que no. Así que mucho cuidado con esto y fortalezcamos también esta libertad emocional de no depender de otras personas a nivel de su aprobación, de lo que puedan decir de nosotros, sino de hacernos independientes, autonomía, desarrollar esa autonomía por medio de atrevernos a ser quienes somos sin máscaras. Y por último, es el apartado de la libertad en cuanto a la salud se refiere. Y aquí te quería compartir algo que siento que es un poco de cajón y es cuando tienes las otras cinco libertades, tu salud general y potencial mejora
un montón. ¿Por qué? Porque cuando soy libre financieramente, cuando soy libre geográficamente, que puedo estar donde quiera, cuando tengo todo el tiempo del mundo también o mucho más tiempo que antes para hacer lo que quiera, no dependo fiscalmente si estoy en un país u otro y puedo trabajar de donde me dé la gana. No dependo de lo que pueda decir o no la gente para ser quien soy y no depender emocionalmente de otras personas. Obviamente tu salud física, mental, emocional, espiritual, financiera y relacional van a mejorar solas. No obstante, quería dejarte aquí un pequeño apartado que ya te dejé también en este episodio, que te recomiendo muchísimo que vayas a ver estos pilares que comparto contigo para crear tu vida a medida. Te recomiendo muchísimo que vayas a escuchar este episodio porque es brutal. Y quería tocar un poquito por encima el apartado de la salud. Obviamente, si consigo todas estas libertades, va a mejorar. Pero qué importante son el apartado de la nutrición. No me voy a extender mucho porque en ese podcast ya lo tienes, pero nutrición, es decir, comer cosas saludables, no hincharme a comida chatarra, no beber alcohol, no consumir drogas, no fumar, comer alimentos reales, preferiblemente sin etiqueta, que no sean altamente ultraprocesados, ¿vale? Y alimentarnos de productos que sean mucho más naturales, que sean orgánicos, cosas que, como decía antes, preferiblemente no tengan etiquetas. A que una manzana no hace falta que te diga, hola, soy saludable y aporto no sé cuántas calorías por tal y tengo estos ingredientes. No. ¿Por qué? Porque es un alimento real. Entonces, basar nuestra alimentación en estos alimentos reales y frescos y de alto aporte nutricional. Por otro lado, el entrenamiento. No hace falta que te vuelvas un atleta de élite, ¿vale? Ya lo ha demostrado la ciencia. 20 minutitos de caminata vigorosa, a buen ritmo, en la que te cueste mantener una conversación con la persona que tengas al lado, ya tiene muchos efectos físicos y mentales también, porque ayuda a cambiar la química de nuestro cerebro y con ello también nuestro estado de ánimo, evitando enfermedades como la depresión, etcétera, simplemente por caminar 20 minutitos al día a buen ritmo. Si encima lo combinamos con 2 o 3 sesiones de ejercicio de fuerza a la semana, ya sea en casa o comprándote un poquito de material como unas bandas elásticas, unas pesitas en casa o apuntándote al gimnasio, ya lo bordas. Pero no hace falta que te conviertas en Usain Bolt ni en un atleta de élite para tener todos estos beneficios que te va a dar la salud. Porque, digo, la salud, el ejercicio. Porque va a mejorar el aspecto físico, mental, emocional, relacional, espiritual, financiero. Sí, sí, el aspecto desde el entrenamiento y la nutrición. Pero Alfredo, ¿qué tiene que ver el que yo coma bien o que haga ejercicio con mis finanzas? Todo. Y vas a comprender por qué. Porque si yo no tengo un cuerpo que funcione bien y tengo una mente abotardada, tengo constantemente una falta de energía, una neblina mental, ¿tú crees que vas a poder gestionar bien tus finanzas? ¿Tú crees que vas a poder estudiar algo sobre hábitos financieros? ¿Te vas a enterar de lo que veas en esas clases o en ese libro que te has comprado? No, porque no tienes energía, porque no tienes un cerebro que funciona correctamente, porque estás intoxicado de lo que comes, de lo que bebes, de lo que te drogas. Entonces, si no cuidamos nuestro cuerpo, que es nuestro templo divino que Dios nos ha regalado para vivir esta experiencia humana aquí, ¿cómo voy a poder gestionar bien mis finanzas, poder aprender más sobre otras cosas, poder estudiar? No voy a poder, porque mi cuerpo y mi mente no están en condiciones óptimas para hacerlo. Por lo tanto, como ves, está totalmente relacionado. Y con ello también el siguiente apartado. Hemos visto nutrición y entrenamiento. Tercero, que es el descanso. Y es, vivimos en la era de la hiperproductividad, en la que parece que es que te van a poner un pin o te dan un premio porque duermas menos horas para levantarte por la mañana y hacer 200.000 cosas desde primera hora. ¿Y qué pasa? Que esto tiene un interés compuesto fatídico en tu vida. El dormir poco, que cada uno tiene su rango, pero esto hay mucha ciencia aplastante sobre el tema. Entre 7 y 9 horas, tanto por debajo de 7 como por encima de 9, no es muy positivo, porque por debajo de 7 no vamos a darle el tiempo suficiente al cuerpo para que se regenere. Es un momento en el que literalmente hace un reseteo, se desintoxica, y no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestro cerebro. Y luego aparte, por encima de 9,
lo más normal es que rompas los ciclos del sueño y te despiertes totalmente como despistado, con somnolencia. ¿Por qué? Porque has dormido más de lo normal y vuelves a entrar en estado de sueño profundo. Y si tú te despiertas en medio de una fase REM o en medio de sueño profundo, te vas a despertar totalmente desorientado, abotardado, con neblina mental, y seguro que te habrá pasado alguna vez. Porque aparte, no es lo mismo dormir 7 horas de 1 de la mañana a 8 de la mañana que de 11 de la noche a 6 de la mañana. Se ha visto que las fases donde realmente empezamos a hacer este sueño REM es más entre las 10 y las 12 de la noche. ¿Qué significa esto? Que si yo me voy más tarde a acostar, ya estoy comprometiendo las fases profundas de sueño, que son las que más reparan mi cuerpo y mi mente. Entonces, procura poquito a poco ir a acostarte cada vez más prontito y despertarte también más prontito. Lo ideal es eso, que nos vayamos a acostar entre las 10 y las 12 y nos despertemos, pues eso, entre las 10, entre las 6 y las 8 de la mañana. Es cierto que aquí hay personas que son básicamente 3 tipos, ¿vale? Que tenemos los alondra, los búhos y los intermedios. Es decir, alondra, ¿quiénes son? Pues las personas que normalmente se despiertan súper pronto, ¿vale? Más hacia las 6, 7 de la mañana, se acostarían sobre las 10. Luego tenemos los búhos, que son más nocturnos, ¿vale? Y que por el día les cuesta más arrancar, y son personas que van más entre las 11 y las 12 de la noche a las 8 o 9 de la mañana. Y la gran mayoría estamos en la mitad. Es decir, somos personas que nos acostamos 11, 12 más o menos y nos despertamos a las 7 o a las 8. Pero cuando yo rompo esos ciclos, que haré un podcast solo hablando de la importancia del descanso, aunque ahora estoy profundizando bastante, pero profundizaré como siento que se merece, es importantísimo que tengamos una buena higiene de descanso. Oye, fuera pantallas móviles en torno a 1 hora o así antes de acostarte. Si tienes una lámpara de luz roja, por ejemplo, en casita, mucho mejor, porque estas ondas cortas ayudan a producir más melatonina, que es una hormona que te va a ayudar muchísimo a relajar el sistema nervioso, a conciliar mejor el sueño. El evitar pegarte atracones antes de irte a la cama. Deja al menos 2-3 horas de tu última cena y tampoco te pases en cantidades, porque si no, luego te va a costar mucho más dormir. ¿Por qué? Porque literalmente la motilidad, que es el movimiento que hace el intestino para procesar toda la comida y demás, cada vez más lento a lo largo del día. Entonces, aunque no esté absolutamente de acuerdo con este dicho de, oye, come como un rey, desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un pobre, sí que es verdad que es una buena orientación a nivel de, oye, no hace falta que te pegues unas panzadas enormes por la noche, que luego también depende de la situación de cada persona, ¿vale? Porque luego aquí habría que ver tu situación en particular. Pero lo ideal es que no sobrecargues mucho el estómago las horas previas y que dejemos esas 2-3 horas antes de irnos a la cama. Por ejemplo, ver contenido que sea violento o tener mucha luz, ver películas de guerra, de masacres, de sangre, se ha visto que también influye muy negativamente en el descanso, ¿vale? Así que te animo a que, oye, pues te pongas una musiquita agradable, con esa luz roja, una velita, que medites un poquito, que agradezcas las cosas que te han pasado en el día a día, que escribas en tu diario, que si estás en pareja, oye, pues te dediques ese ratito para estar con tu pareja, sin televisión, o si ves una serie que te gusta, que sea algo tranquilito, que sea de este contenido que seleccionamos, un documental, algo que te aporte, que sea tranquilo, que no sea violento, porque eso agita nuestro mundo mental también. Y si encima le añadimos el estrés, el que mañana tengo que hacer no sé qué, mañana tengo que hacer no sé cuánto, le damos ahí a la cabeza R, y luego nos cuesta un montón dormir. Así que es importante que tengamos en cuenta esta higiene del sueño, y más adelante haré un podcast solo hablando de esto, porque siento que sin duda lo merece. En cuarto lugar, en el tema de la salud, me gustaría tocar el tema de la gestión del estrés. Y poco se habla de esto. Es como, sí, se habla de que tenemos mucho estrés, pero poca gente habla de cómo gestionarlo. Entonces, fíjate, lo que hemos comentado anteriormente ayuda muchísimo. Tener una buena nutrición, hacer ejercicio y tener un buen descanso ya son pilares básicos para aprender a gestionar el estrés. Luego, aparte, si aprendemos a respirar, en lugar de usar una respiración bucal clavicular, que sería, para los que me estáis viendo, bucal clavicular, las clavículas arriba, eso
literalmente activa nuestro sistema parasimpático. Digo, nuestro sistema simpático, que es el que hace que se activen todas las señales de alerta, que nuestras glándulas suprarrenales empiecen a generar cortisol por un tubo, que es una hormona que nos inflama, necesaria para algunas cosas, pero horrible si se mantiene en el tiempo, porque genera una inflamación crónica de bajo grado en el organismo y al final puede llegar incluso a producir ciertas enfermedades, dolor articular, neblina mental, incapacidad de pensar con claridad, de tomar buenas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nutrición, entrenamiento, buen descanso, y si encima le metemos el aprender a respirar, en lugar de bucal clavicular, nasal y diafragmática, respirar por la nariz, en lugar de por la boca, probar a ponernos por la noche un pequeño tape, un pequeño velcro en la boca para respirar solo por la nariz. A ver, si estás muy atascado o no respiras bien por la nariz, no. Pero si respiras bien por la nariz, te invito a que lo hagas de la siguiente forma. Te lo pones durante una semanita o así, un ratito antes de acostarte, mientras lees o mientras haces lo que vayas a hacer por la noche antes de acostarte, hasta que te acostumbres a tenerlo ya dormido. No sabes la cantidad de estudios que hay que demuestran muchísimo que mejoran un montón la calidad del sueño. La oxigenación durante el sueño favoreciendo esa eliminación de toxinas en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Te vas a despertar con mucha más claridad mental, con mucha más lucidez, con muchísima más energía, menos inflamado, con menos bolsas en los ojos. Lo vas a ver, así que te animo a que lo pongas también ahí en práctica. Y luego, obviamente, aprender a gestionar el estrés es aprender a gestionar nuestras emociones. Ya lo hemos dicho en otros episodios, pero oye, no evadir esas emociones, no reprimir esas emociones, sino aceptarlas, respirarlas, dejar que me vengan a enseñar lo que me vienen a enseñar, ira, miedo, vergüenza, da igual, no huyas ni tampoco la reprimas, es respírala, acéptala y por último, la dejamos ir. Podemos escribir en nuestro diario acerca de cómo nos ha hecho sentir, meditar sobre ello, pero no nos quedemos con ello, ni nos quedamos a vivir en esa emoción, ni huimos con ella, ni huimos de ella, ni tampoco la reprimimos. El problema es que hacemos de todo con las emociones menos gestionarlas. O huir, o reprimir, o intentar mantenerlas siempre en el tiempo. Es que ahora me siento súper feliz y quiero estar siempre así. No va a pasar. No va a pasar. Porque el mundo en el que vivimos es una montaña rusa de emociones. De por sí. Si tú encima, obviamente, luego aprendes a gestionarlas, obviamente cuando lleguen a tu vida te van a tambalear mucho menos. Pero esto es la vida. Vas a tener un montón de emociones durante toda tu vida diferentes, unas más difíciles, otras menos difíciles de gestionar, pero es importantísimo que aprendamos a gestionar nuestras emociones y dediquemos tiempo a nuestro mundo interno para aliviar y reducir ese estrés. Y por último, el apartado que nunca me canso de compartir, el apartado de las relaciones. Para mí, el más importante. Y fíjate, hemos hablado de nutrición, de entrenamiento, descanso, gestión del estrés, pero sin duda siento el que se lleva realmente el trofeo aquí es las relaciones. ¿Y quiere decir que el resto no sean importantes? No. Quiere decir que todas son importantes, pero es que el ámbito relacional es el que más nutre al ser humano. Y aquí, fíjate, no me voy a extender mucho y simplemente te voy a compartir un estudio, además que leí hace poco, de la Universidad de Harvard, que durante 75 años midieron la felicidad en diferentes personas de diferentes estatus sociales durante 75 años, a abuelos, padres, hijos, hijos de esos hijos, y, ¿sabes? En todas las personas que habían aumentado su esperanza de vida y que habían superado los 80 años de edad, ¿a qué llegó en conclusión el estudio? Que lo que más longevidad, ojo, longevidad y salud daba a las personas era la calidad de sus relaciones. Fin, no voy a decir nada más aquí porque siento que con esto es suficiente. No obstante, si lo unes a lo otro que hemos comentado, ya lo bordas. Y aquí, como siempre, todo lo que te quería comentar acerca de estas libertades, y siempre te dejo una propuesta de ejercicios que es la siguiente. En el punto número 1, te animo a que escribas a papel y boli, analiza qué libertades de estas que ya te he comentado ya tienes, ¿vale? Ah, pues tengo una, tengo dos, tengo todas, o no tengo ninguna.
El segundo punto, ¿qué acciones en concreto podrías llevar a cabo para alcanzar las demás que no tienes? Y escríbelo a todo detalle. Elabora un plan. Y tercero, revisa cada semana cómo vas avanzando en las diferentes libertades y el impacto que está teniendo en tu vida personal y profesional. Porque como me gusta decir, lo que no se puede medir tampoco se puede mejorar. Y como siempre me gusta despedir los episodios con una frase célebre, con una reflexión, con un cuento, hoy te traigo uno que me encanta, que es el poema Invictus de William Ernest Henley, que me encanta, que es un poeta, siento, maravilloso, que además desde bien chiquitito me encantó su biografía, su autobiografía, porque él nació con tuberculosis y a los 12 años le amputaron un pie para que no se le extendiese por el cuerpo y luego más adelante casi le amputan la otra pierna y al final pues el cirujano lo pudo salvar, pero es un niño que desde bien pequeñitos las pasó canutas y este poema Invictus, que tiene mucho que ver con la libertad, que siento que es la más importante, que es la interior, es precioso y por eso me gustaría cerrar el episodio de hoy con este poema. Y dice así: de la noche que me cubre, negra como el pozo de polo a polo, agradezco a los dioses que haya por mi alma inconquistable. En las crueles garras de la circunstancia no he gemido ni llorado en voz alta. Bajo los golpes del azar mi cabeza está ensangrentada, pero no inclinada. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, solo acecha el horror de la sombra. Y aún así, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la escritura, yo soy el amo de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha aportado valor, déjame esas 5 estrellitas si estás en Spotify o esa manita arriba si estás en YouTube. Suscríbete al canal y activa las campanitas para no perderte ningún episodio. Compártelo con aquellas personas a las que sientas que pueda ayudar. Y si quieres contribuir proactivamente a que el podcast siga creciendo, lo puedes hacer a través de una pequeña aportación económica en la comunidad de Patreon. Te dejo toda la información en la descripción del episodio. Te mando un abrazo enorme, todo mi amor, buena vibra, energía y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio. Te amo siempre. ¡Mua!